¿Puedo cambiar mi nombre, por favor? Buenos días con todo, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿correcto? Empezamos con la clase. A ver, un segundo, por favor. Ya. A ver, comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la nueva narrativa hispanoamericana. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de lo que era el tema de, en este caso, ¿no? Un ratito. Ya. La semana pasada habíamos abordado el tema de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Cierto o no? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenos días. Ya esta semana nos toca abordar el tema de la poesía. ¿Correcto, chicos? Buenos días, Dami. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. Ahora, hay que recordar un poco, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento acerca de la que fue la narrativa. Más o menos para entender este sentido, es lo siguiente. Miren, nosotros, por ejemplo, con relación a Latinoamérica, hemos ido desarrollando una diversidad de libros narrativos, libros en este caso de género épico, pero básicamente en la historia de lo que es Latinoamérica hemos tenido tres momentos importantes. El momento prehispánico, que tiene que ver antes de la llegada de los españoles, el momento de dominación española, donde en los diversos países de América el que dominó todo fue España, y la etapa republicana. ¿Correcto? Ahora, ¿qué caracteriza a cada momento? Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Cada momento tiene una característica particular. Por ejemplo, en este primer momento, la literatura como tal no presentaba en este caso escritura, ya que no había llegado el castellano todavía a América, era una literatura ágrafa, una literatura que de cierta manera buscaba explicar desde su posición, ¿no? Mítica, religiosa, cosmogónica, el origen de las cosas, ¿no? Por eso que es una literatura cosmogónica, porque busca explicar el origen de cómo surgió el universo desde su visión. Por ejemplo, en el caso del Perú, hablamos de un libro llamado Dioses y Hombres de Huarochirí, que es un texto que busca explicar desde la visión andina, indígena, cómo surge el universo, cómo surge el mundo. Pero así como existe, por ejemplo, este libro, también en la zona de Centroamérica, ¿no? Los aztecas son una cultura importante. Aparece un libro llamado El Popol Vuh, por ejemplo, que también es un texto que hace referencia a la visión orgánica del universo y todo ello, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una literatura que incluso todavía podemos hablar más que todo de una literatura oral, ¿no? De transmisión oral, que eran relatos, leyendas, que no lo vamos a conocer
¿Debido a qué? Debido a que cuando se invaden lo que son los pueblos americanos, los españoles, para tratar de recabar la información de lo que creían los hombres de la antigua América, comienzan a recopilar estas informaciones, ¿no? Por eso que estas personas que recopilan lo que buscaban era quitarles esas idolatrías, esas creencias e instaurar una nueva creencia que es la creencia católica europea, ¿no? Por eso que hablamos de los llamados usurpador de idolatrías. Habrás escuchado tú, ¿no? La usurpación de idolatrías, los usurpadores de idolatrías. Ahora, buenos días, en esa figura aparece ya este punto. Acá hay un contacto, un choque cultural muy importante. Una cultura que no es asimila a otra, pero también busca la destrucción de la otra, ¿no? La cultura europea busca destruir de cierta manera la cultura andina. Y en el sentido de destruir, en el sentido de que busca desplazarla y que simplemente se vaya asimilando dentro de lo que es la cultura europea principal y que ya no quede vestigios, de cierto modo, de la cultura prehispánica, ¿no? Entonces, tenemos un choque de dos culturas acá, una cultura que buscó dominar a la otra, ¿no? Claro, la cultura prehispánica con la cultura occidental. La cultura prehispánica con la cultura occidental. Al final la que terminó predominando fue la cultura occidental. Y todo este tiempo va a ser España el modelo que los escritores, autores de este periodo van a seguir. Entonces, la parte de la dominación española es la etapa de la colonia, donde los diversos pueblos americanos van a tomar primero, en este periodo un cambio sustancial es que aparece la escritura como tal. En este periodo como tal, te comento algo, ¿no? Para que lo tengas presente. En este periodo aparece la escritura, hay escritura, ya no es una literatura ágrafa, ¿ok? Hay una imitación de España. España va a ser el modelo a seguir en esa época, ¿correcto? No hay todavía una literatura propiamente dicha, sino una imitación de lo que pasa en España. Vamos a ver que de cierta manera esa literatura va a ser escrita i- imitando a los autores españoles, ¿correcto? Y cuando ya llega la independencia de los pueblos americanos, estamos hablando del siglo, a ver, pensemos, ¿no? Siglo XIX, inicio del siglo XIX. Poco a poco los pueblos van a ir independizándose, pero eso no determina que haya una independencia cultural. Es decir, a pesar de ser países independientes, lo cultural va a seguir predominando con relación a España, en el sentido que los autores van a seguir imitando lo que hace España o va a seguir siendo España el modelo a seguir. ¿Ok? ¿Y sabes cuándo se acaba esto? Es decir, profe, éramos independientes, pero todavía seguíamos pensando en España. Claro, como tú, pues, flaco. Te has separado de ella, pero sigues pensando en tu ex. ¿Me entiendes o no? Claro, así, tal cual, mira. Tú igual, amiga, tal cual, Angelina Jolie, tú también. Ay, 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 claro, pensando ahí en el chamito que está ahí en Maipú. En Maipú, ¿qué hablo? Ahí en la zona de Caracas. ¿Ok? En el chamito de el caraqueño, en el caraqueño, en tu causita caraqueño. Claro, que está ¿cómo se llama? Soy la Zulia, en Zulia, ahí está, ¿no? Tu chamito de Zulia, por ejemplo, correcto, ¿no? De Altamira, del llano venezolano, ¿ok? Está aquí en Lima mi causita. Ah, las chamitas también, pensando en tu chamita, la caraqueña, muy bien, correcto. Andrew, tranquilo, tranquilo. ¿Cuándo va a cambiar todo esto, profesor? ¿Cuándo va a cambiar todo esto? ¿Sabes cuándo va a cambiar, hijo? Creo que las semanas anteriores te dije, ¿no? 1881 cambia todo. ¿Por qué, profesor? ¿Ah? 1800, disculpe, me corrijo. 1888. ¿Por qué este año? Porque si habíamos logrado la independencia política, nos faltaba lograr una independencia literaria, intelectual. Y este año
se representa como el momento en el cual América se independiza culturalmente de España. ¿Por qué? Porque aparece una obra que no imita para nada a España, que no toma como modelo a España, por fin, sino más bien va a tomar como modelo a otro país europeo llamado Francia. Y como en ese momento tomar como modelo a un país diferente como Francia era algo distinto para la época, algo diferente, se decía que era algo moderno. Y como es algo moderno, muchachos, vamos a ver que por eso el movimiento que va a aparecer ese año, ¿cómo se va a llamar? Modernismo. Este se considera como la primera corriente propiamente latinoamericana. ¿Y por qué este año específicamente, profe? Porque este año se publica un libro. ¿Cómo se llama el libro de Rubén Darío que da inicio al modernismo? Vamos, dímelo. Tú lo sabes. Exacto, Polo. Azul. Azul, azul, azul. Ahí está. Este es el publicado. Y con esto comienza la independencia de lo que es académicamente América. ¿Correcto? ¿De acuerdo hasta acá, chicos? ¿Se entiende esta idea? ¿Se entendió esta idea? ¿Sí? Confirme. Listo. Ya, profe. ¿Y la narrativa? Ah, ya. Te explico. A la narrativa le costó un poco más de tiempo todavía, porque la narrativa recién más o menos en el siglo XX, mira, en el siglo XX, cuando se da el momento de la llamada Revolución Mexicana, uno de los temas importantes que se va a desarrollar en América va a ser el tema de la tierra, el tema de la tierra. Es decir, preguntarse un problema que acontece constantemente en América sobre el tema del hombre rural, el hombre del campo, el campesino, el indígena, el llanero, el gaucho, como quiera llamarlo tú. El problema era que esta persona vivía en unas tierras donde no había leyes, donde había abusos, donde se notaba la violencia. Entonces, la literatura lo que va a buscar en un primer momento, y ahí es que aparece la nueva narrativa por eso, es ya dejar de hablar de Europa, ya dejar de hablar de elementos extranjeros para comenzar a centrarse en elementos latinoamericanos. Es decir, a partir del año 1920, en Latinoamérica, comienza a aparecer una literatura que se centra en una problemática latinoamericana, que es el problema de la tierra. A partir de este año aparece una literatura llamada regionalismo. Regionalismo. Correcto, regionalismo, 1920. Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué se basa el regionalismo, profesor? Es una literatura que todavía sigue siendo tradicional. ¿En qué sentido tradicional? En que sigue usándose técnicas como narrador omnisciente, narración lineal. A eso me refiero con tradicional. Que se centra en la problemática rural, en la problemática de la zona de la tierra. ¿Ok? Y en este periodo, muchachos, vamos a ver que los personajes en su mayoría son personajes de la zona andina, de la zona indígena, de la zona llanera o de la zona del camp, de las pampas argentinas o uruguayas. Y es por eso, muchachos, que el personaje principal es un rural, es un regional, es un hombre del campo. Correcto. Por ejemplo, en el Perú tuvimos a quién. Habrán dicho esto de un tal Ciro Alegría, con su obra El mundo es ancho y ajeno. Habrán ustedes escuchado quizás por ahí de un José María Arguedas con su obra Los ríos profundos, ¿ok? O quizás los cuentos andinos de Enrique López Aluja. Pero sin duda en este tiempo, un autor latinoamericano que cambia completamente la imagen de la literatura y nos muestra una visión un poco terrible del campo, o como él diría, el campo es una zona bárbara, el campo es igual a la barbarie, es un autor venezolano
un autor que incluso fue presidente de Venezuela un tiempo, corto tiempo, un par de años, y siempre sentí la problemática de la educación como base para cambiar la sociedad en este caso, Venezuela. Consideraba que en Venezuela ciertas zonas llaneras eran todavía guiadas por el tema de lo que era, en este caso, la barbarie, el salvajismo y todo esto. Como por ahí dije Daminar, Rómulo Gallegos. Exacto. Don Rómulo Gallegos, con una de las novelas más hermosas que ha escrito este venezolano, llamado Doña Bárbara. La historia de esta mujer que vive en el llano de Venezuela, en una zona llamada Altamira, que si mal no recuerdo, y acá Damián me puede confirmar, es una zona que sí existe en Venezuela, Altamira, eh, este lugar aparece Doña Bárbara, que es una mujer que hace en el llano lo que ella quiere. Es una mujer que incluso está relacionada con lo que es la hechicería, con el tema de la brujería y todo eso, ¿no? De acuerdo, pero tiene una característica muy particular. Esta mujer es muy hermosa. Esta venezolana, esta chamita, es muy hermosa, chama. Es muy bella. Hermosa, chama, ¿entendiste? Es bella. Pero ¿sabes cómo le llaman? La devoradora de hombres, chamo. La devoradora de hombres, mi chamo. ¿Ah? Así la llaman. Devoradora de hombres. ¿Sí? Una ¿Ah? devoradora. Tranquilo, amigo. ¿Ah? Porque lo que hace ella es atraparte con su belleza y quitarte todo lo que tú tienes. ¿Ok? Quitarte todo lo que tú posees. Porque para ella, los hombres solamente sirven para eso, para quitarle todo lo que tiene, sus posesiones, sus riquezas, sus tierras, y luego dejarlos como unas piltrafas, de así decir. ¿Sí? Porque el hombre lo puedes enamorar rápidamente con tu belleza y luego le vas quitando, le vas despojando todas sus posesiones. Y luego No. y lo dejas como una piltrafa. Ella se enamoró. Así dejó, ¿sabes a quién? A un tal Lorenzo Barquero. Pero se enamora ella de un tal Santos Luzardo. El tema es que el Santos Luzardo no se fija en ella, ¿no? Santos Luzardo no se va a fijar en Doña Bárbara, se fija exacto en la hija de Doña Bárbara, una hija que ella nunca es, una hija que tuvo Doña Bárbara con Lorenzo Barquero, una chica llamada Marisela. Pero Doña Bárbara, ¿por qué es así, profesor? Porque ella cuando era niñita, cuando vivía con un hombre llamado el Sapo, que era su taita, como decía ella, ¿no? El señor que la cuidaba y todo eso, este hombre la vendió a un grupo de piratas que todo un barco la ultrajó a Doña Bárbara cuando era niña, ¿no? Tenía 12 años, 10 11 años. Fue ultrajada por un grupo de varones en un barco, ¿no? Y eso hace que lamentablemente ella odie, claro, abusaron de ella horriblemente. Por eso que ella es lanzada moribunda a las orillas y un hombre la va en este caso eh, a enseñarle el mundo de la hechicería y a vengarse a todos los hombres, ¿no? Pero incluso a pesar de eso, ella se había enamorado previamente de un tal Asdrúbal, pero este chico fue asesinado porque el sapo se dio cuenta que Asdrúbal la quería ayudar, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Doña Bárbara está con una pistola señalando la cabeza de Marisela cuando a lo lejos ve que Marisela y Santo Luzardo estaban a punto de besarse, ¿no? Y cuando está a punto de matar a Marisela, doña Bárbara recuerda el momento en que mataron también a Asdrúbal, ¿no? Y se vio reflejada en ella, Marisela se vio, es decir, ella vio a Marisela como reflejo de ella y a Santo Luzardo como reflejo de Asdrúbal. Y se dio cuenta que iba a hacer lo mismo que le hicieron a ella, ¿no? Arrebatarle lo que más amaba. Y se dio cuenta que no podía hacer eso, ¿no? Dice que doña Bárbara bajó la mano, a lo lejos le gritó a su hija, ¿no? Marisela. Marisela volteó, asustada, y le dijo a doña Bárbara, ojalá, ojalá que ese hombre te haga feliz.
y luego de eso desapareció. Desapareció del llano venezolano. Es una novelaza. Me imagino que allí en Venezuela hablarán un poco de Rómulo Gallegos o habrán hecho referencia a él. Es un escritor muy importante para Venezuela, Rómulo Gallegos. O quizás estoy sobresaltando la imagen de Rómulo, capaz en Venezuela ni lo conoce. No sé, Sí, es no muy sé, Daniela. importante. Es muy importante el escritor, profe. De hecho. Sí son de hablar de él. Sí, es alguien muy importante en Venezuela. Lo malo es que le dieron un golpe de estado al Sí, toque de que gobernó, ¿no? un par de años, más duró su presidencia en Venezuela y, ¿no? Fue corto. Sí, de ahí llegó la dictadura otra vez. Sí. Dictadura, democracia y así va. Pero esa novela es muy importante. De hecho, cuando yo era niña me decían que eh, Doña Bárbara representaba la ignorancia que había en Venezuela y Marisela representaba la Venezuela joven que iba naciendo. Exacto, exacto. Doña Bárbara es la Venezuela salvaje todavía, sin reglas y sin normas. Y Marisela es justamente la imagen de la Venezuela nueva, porque es una, Marisela era como Doña Bárbara, pero fue educada por Santo Luzardo. Es más, el nombre de Santo Luzardo viene justamente de esa planos, la santa luz que arde, ¿no? Santo Luzardo. Y Doña Bárbara por la palabra barbarie, ¿no? Claro. Es una novela muy, la educación, claro, es la santa luz que arde, por eso es su nombre, ¿no? Santos Luzardo, la ilustración. Exacto, correcto. Muy bien. Pero todavía en esa época la literatura seguía siendo tradicional. Es una novela muy buena. Incluso salió como telenovela también. Ahí se actuó un peruano. Eh, Santo Luzardo lo representa este tal eh, Christian Meyer, creo. Christian Meyer. Exacto, sí, sí, sí. Hay una novela. Sí. ¿Mm? Ok. Ahora, vamos a ver que luego de eso, pero todavía la literatura seguía siendo tradicional. No había nada novedoso. Es decir, novedoso era el tema, porque era un tema que no se había abordado antes. Pero este año cambia muchas cosas. 1940, ¿ok? Ahí está, justamente, muy bien. Es la hija del cantante, si no me equivoco, José, José Luis Rodríguez, ¿no? No, esa es Doña Bárbara. Marisela ahí no sale ahí, pero Creo que Marisela Maricela es la hija de José Luis del Rodríguez, ¿no? Puma. El Sí, Puma, ¿no? correcto. Claro, cantante, buen cantante el Puma. Buen cantante José Luis Rodríguez. Ya, a ver, escúchame. Ahora, 1940 cambia todo, porque, a ver, ¿qué estaba pasando en los años 40 en Latinoamérica, en el mundo? Estamos ingresando a una Segunda Guerra Mundial. ¿Tú recuerdas eso? Segunda Guerra Mundial. En los años 40, en Latinoamérica comienzan a instaurarse las dictaduras. Hay muchas dictaduras. Por ejemplo, en la zona de Argentina aparece más adelante lo que es la dictadura de Videla. En el año 48 asume el gobierno Odría en el Perú de las dictaduras. Entonces, frente a las dictaduras y todo esto, la literatura comenzó a centrarse también en temas políticos, pero, también comenzó a desarrollar aspectos novedosos. A partir de los años 40 comienza una literatura llamada emergente, porque comienzan a emerger, ¿qué cosa? Nuevas técnicas. Nuevas técnicas. Y este es algo que va a cambiar todo. Y ya vamos a ingresar por eso a lo que es la nueva narrativa. Cuando hablas de nueva narrativa te refieres a autores que tienen que ver con una literatura completamente distinta. Una literatura que comienza a utilizar técnicas novedosas. Entonces es a partir de los años 40 cuando comenzamos a ver el manejo de técnicas novedosas. Te vamos a ver por eso. Entonces, a partir de los años 40, vamos a colocar acá, ¿no? A partir de los años 40 la narrativa comenzó a modernizarse. Correcto. Y vamos a ver qué características tuvo la literatura, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las técnicas que comenzaron a utilizarse? Por ejemplo, el monólogo interior. ¿Qué es el monólogo interior, profesor? Es la introspección o el libre fluir de la conciencia. Esto lo hemos hecho anteriormente cuando hicimos vanguardia. El monólogo interior se basa más que todo en describir cómo lo que pasa por la mente de cada personaje, pero describir de una forma desordenada lo que pasa por la mente de cada personaje. ¿Entiendes?
Sí, de cierta manera, lo que es el tema del monólogo interior tiene que ver con el aspecto de desarrollar o describir cómo libremente se va dejando fluir el inconsciente del personaje. Ideas sueltas, ideas a veces sin conexión alguna, narradas en primera persona y con la ausencia de signos de puntuación. Esto tiene que ver el monólogo interior. ¿Qué es la multiplicidad de voces o punto de vista? Ah, ya que dentro de la obra van a haber varios narradores. Por ejemplo, ya no va a tener solamente narrador omnisciente, sino aparte del omnisciente, por ejemplo, vamos a ver que quizás aparece ¿quién? El narrador personaje también, el narrador testigo, van a haber más de un tipo de personaje, varios narradores dentro del mismo relato. A eso nos referimos con varios puntos de vista. Narración objetiva, ¿qué es? Es una narración en base de lo omnisciente. Es como un narrador omnisciente, es un narrador en tercera persona, relata en tercera persona, pero sin describir o sin conocer la mente del personaje. Es decir, o con conocimiento limitado, ¿no? Pero con conocimiento limitado. ¿Cómo es esto, profesor? Un narrador omnisciente conoce lo que pasa por la mente del personaje, conoce sus ideas, sus pensamientos, lo que siente, lo que desea, conoce lo que va a pasar más adelante. Un narrador omnisciente conoce todo, se llama omnisciente. Pero un narrador objetivo simplemente es un narrador que describe lo que observa, lo que ve. Narra en tercera persona, pero describiendo solamente lo que observa. Él no conoce, por ejemplo, lo que pasa por la mente del personaje, no conoce sus sentimientos, sus intenciones. Es como un narrador, como si fuera una filmadora, como si fuera una cámara filmadora. ¿Por qué, profesor? Porque es un narrador que solamente describe lo que observa, lo que ve. Ya no se centra para nada en lo que es la mente del personaje. ¿Ok? Su conocimiento se limita solamente a lo observable. Ese es el narrador objetivo. Ruptura del orden lineal o lógico, eso se entiende. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber los saltos temporales, el flashback, ¿no? Los saltos temporales. Los recuerdos. ¿Correcto? Es decir, va a retroceder el pasado, al futuro. ¿Ok? Ahora, ¿todo esto qué genera? Todo esto genera que como hay bastantes técnicas, el lector que tengamos ahora, ¿cómo debe ser? Un lector pasivo que simplemente se siente y abre. No, no. Tiene que ser un lector que se involucre con la obra, que permite en este caso interactuar con la obra. Por ejemplo, la novela Cien años de soledad no es una novela sencilla y no porque la historia sea complicada, sino porque es una historia que denota o requiere la participación del lector, ya que como se repite constantemente los personajes, es necesario que el lector también entienda qué personaje proviene tal, quién es el hijo de tal, todo eso. Entonces es importante que el lector también se involucre en ese aspecto. Por eso, ¿a qué llamamos participación activa del lector? En que debido a las técnicas, el lector reconstruye el sentido global del texto. Experimentalismo lingüístico, ¿a qué nos referimos con eso? A la inclusión, a la inclusión de palabras, de neologismos. Por ejemplo, en obras como Rayuela o en obras como El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, van a haber frases o palabras creadas por el autor. Por ejemplo, ¿cómo inicia la obra El señor presidente? Dice, no, lumbre de piedra, lumbre de alumbre, piedra, lumbre, luz de alumbre. Me dice hacer eso. O en un momento, Cortázar en Rayuela dice, ¿no? Te amaba el noema, te amalaba el noema, términos así, ¿no? Las filicondias, palabras que son creadas por él. ¿A qué llamamos? Y este es algo muy importante, chicos, la transculturación narrativa. Y eso tiene que ver con el cosmopolitismo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Los autores, muchachos, van a comenzar a incluir técnicas novedosas. Creo que hay que ser, ¿no? Creo que ha quedado claro ese idea, ¿no? Asimilación de técnicas europeas. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ya. Pero, ¿qué van a contar? Y ahí viene el punto, ¿no? Pero, ¿qué van a contar? Ya van a asimilar las técnicas europeas, pero ¿cuáles van a ser la temática de sus relatos? ¿En qué se van a centrar? Y ahí viene el punto, ¿no? Hay una asimilación de técnicas europeas,
para relatar, y acá hay el punto, ¿no? Historias latinoamericanas. Ah, mira, qué bacán. Es decir, lo que los autores van a hacer es usar técnicas europeas como flashback, todo lo que he dicho anteriormente, todo, monólogo interior, todos son técnicas europeas, pero no van a contar historias europeas, van a contar historias latinoamericanas. Por ejemplo, el caso del niño con cola de cerdo, por ejemplo, esta novela de Año Solear, o por ejemplo, el relato de la rebelión africana en Haití, como el caso de eh, El reino de este mundo, ¿no? Entonces vamos a ver que los autores van a comenzar a usar técnicas europeas, pero para contar historias propiamente latinoamericanas. A eso me refiero con transculturación narrativa. ¿Me entiendes la idea o no? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Por eso que es transcultural, ¿no? ¿Qué es transcultural? Fusionar. Estamos funcionando dos culturas acá. Lo europeo a nivel de técnicas y lo latinoamericano a nivel de historias. Esa es una transculturación, es una mezcla de culturas. Estamos mezclando dos culturas en la narrativa. ¿Correcto? En la narrativa se ve mezclada lo que es la cultura latinoamericana con relación a los temas y la literatura europea con relación a las técnicas. Muy bien. Por eso que también se ve el cosmopolitismo, ¿no? ¿Por qué cosmopolitismo, profe? Por esto, porque están asignando técnicas europeas. Un cosmopolita es aquella persona que admira elementos extranjeros. Y ahí se ve esto, ¿no? Profe, ¿qué es lo real mágico o real maravilloso? A ver, acá yo les pregunto, pequeños, ¿qué es lo real? Esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es lo real? ¿Qué es lo real? ¿Qué significa algo real? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué llamamos real? Algo real. Real hasta la muerte, profe. Ya, algo que existe. Brr, dice ya, real hasta la muerte, profe. Ya, algo que existe. Algo que podemos observar, algo que podemos ver. Ya, hasta ahí partimos bien. Pero mira, lo que podemos, algo real puede ser en este caso algo que podemos ver, algo del cual podemos confiar y algo del cual podemos creer también o no. Sí. Por ejemplo, hay gente que cree en Dios y lo considera algo real, porque cree en Dios. ¿Cierto? Sí. Lo considera real porque cree en él. Perfecto. Sus creencias religiosas están basadas en la realidad. ¿Muy bien? Exacto, Dominante. Le damos sentido a la realidad. Nosotros somos los que determinamos qué es lo real y qué no. Y eso muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? La gran pregunta que se hizo Alejo Carpentier es, ¿qué cosa es lo real, no? Lo real es simplemente aquello que podemos, como Europa, ¿no? Comprobar a través de la ciencia, o son las creencias que también adoptamos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, de cierta manera, decía él, en Europa son muy científicos, es decir, ellos no aceptan una realidad que no esté ajeno a lo que es lo objetivo, lo científico. No aceptan otra realidad que no esté sujeto a la comprobación. Ese es Europa. Por eso que lo fantasioso en Europa tiene que ser una ruptura con esta forma real y crear fantasías como el hombre lobo, Drácula, cosas que están más allá de la realidad conocida, ¿no? Pero en Latinoamérica, por ejemplo, no es así. En Latinoamérica tenemos muchos actos que la gente considera como algo real, a pesar de que si lo ceñimos a lo científico o objetivo, no es así. ¿A qué se refiere con eso? A las creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que si una persona, a ver, le hago una pregunta a ustedes, ¿qué pasa cuando de pronto sientes tú que comienza a enrojecerte uno de tus oídos? Uno de tus orejas se comienza a enrojecerse. Explicación científica, ¿cuál es? Seguramente es una inflamación de los vasos sanguíneos dentro de tu oreja. Perfecto. Pero la explicación, ¿no? Cuando se pone rojo tu oído, ¿no? Tu oreja, roja tu oreja. Explicación científica, ¿no? Una inflamación de los claro. Explicación latinoamericana. Están rajando de mí. ¿Te das cuenta? Esa es la explicación de Latinoamérica. Están rajando de mí. Están hablando mal de mí. Exacto.
¿Me entiendes? O si un niñito, por ejemplo, un bebito está comenzando a pujar mucho. Una de dos. Explicación científica. Tiene gases, ¿por qué? Porque su sistema digestivo todavía es un sistema primitivo que le cuesta asimilar ciertas enzimas, etc, etc. Explicación latinoamericana. Una señorita que está seguramente con su etapa de menstruación lo ha cargado. Una chica con su regla lo cargó. ¿Cierto? ¿Han escuchado o no han escuchado eso? Claro. ¿Y cómo lo curo? Lo pones en el suelo y una chica virgen tiene que cruzar en forma de cruz sobre el bebito, no pisarlo, ¿ah? No, cruzar en forma de cruz y de esa manera, de ese modo, en este caso, se irán las molestias en el bebé. ¿Está bien? Si tiene hipo, bueno, es algo normal. El diafragma está, explicación científica, el diafragma está evolucionando. Si tiene hipo, va a crecer, está creciendo. Hay que ponerle un papelito de la mollera, ¿cierto o no? Un papel higiénico, un papelito de la mollera. Tu mamá te ve medio triste, medio sí. El psicólogo seguramente está pasando por un momento de inestabilidad emocional. Tu mamá, hijo, voy a pasarte huevo, voy a pasarte papel, voy a pasarte algo. Vas a ver, hijo, estás asustado. Seguramente te hará aire, te va a pasar cuy negro, eso de piel. Ahí está. Ahora, te hago una pregunta. ¿Alguien puede creer que alguien puede decir que esas creencias que existen entre nosotros, no son propios de la realidad para nosotros? No son creencias que la realidad ha quedado tanto que de cierta manera terminamos creyendo que son verdad. El hecho de colocar, por ejemplo, una planta, claro, esta planta que existe, esta sábila, muchos colocan en la puerta de su casa para alejar las malas intenciones, dicen, ¿no? Dime tú, una planta, ¿cómo va a tener el poder de alejar las malas intenciones, amigo? Pero la gente cree en eso. ¿Y está mal? No, está mal. Entonces, Alejo Carpentier se preguntó, en Latinoamérica claro, correcto, Carol. En Latinoamérica, ¿necesitamos crear fantasía o convivimos con la fantasía? ¿Qué dicen ustedes? Convivimos con la fantasía, ¿no? Convivimos con eso. Y creencias como, por ejemplo, acá en el Perú, no sé si has escuchado opinar, creencias como, por ejemplo, la jarjacha, que es un animal mitad hombre, mitad llama, eh, aparece debido a los incestos que puede haber en la zona andina. Mira, la jarjacha. El tunche, que es un demonio. El tunche, que es un demonio que existe en la selva. Correcto. Entonces vamos a ver, tu primo, el tunche, ahí está. El tunche Rivera, no es un jugador de fútbol, es. Ok. Entonces, vamos a ver que lo que hizo Alejo Carpentier es viajar a la zona de Centroamérica, Cuba, Santo Domingo, a la zona de Haití. Haití, como ustedes saben, es una colonia francesa por muchos años y recogió de esa zona una creencia que tenía que ver con la creencia de un tal Macandal. Macandal era un moreno, un hombre que existió en la vida real, un líder de la rebelión africana en Haití, pero que la gente creía que tenía el poder de transformarse en diversos animales. Que debido a que era un hombre ungido, era un llamado Ougán, que es un sacerdote de la magia negra vudú, tenía el poder de la transformación en animales. Se podía metamorfosear en animales. Como hasta ahora la gente cree en que hay personas que pueden transformarse en animales. Los monjes en Haití se transforman en animales, profesor. Los que le llaman en la zona de Centroamérica, tienen un nombre que le ponen. Ceretones, ¿no? ¿Cómo? ¿No son los ceretones? Los que se pueden transformar en animales, algo así. Creo que sí, claro. Le llaman de esa manera, bueno, los nahuales, nahual le llaman, ¿no? Nahual. En Estados Unidos le llaman skinwalker, creo, si no me equivoco.
Ah, esa es una buena pregunta, profe. ¿Murió quemado o se transformó? Depende, ¿no? La creencia dice que se transformó y huyó y que convive en nosotros. Otro dice que murió quemado. La magia negra, pues la magia negra, exacto. Si se transforma en cucaracha, puede soportar el calor, ¿no? Claro, por ejemplo, esa magia negra. Amigo, tú que eres moreno, si a ti te hacen magia negra, ¿te dan poder o te hacen daño? No, mentira. Disculpa. Disculpa, es necesaria esa broma. Disculpen, disculpen, le Esa van a broma es para funar. Julio, profe. Disculpen, disculpen. Fue demasiado esa broma, disculpen. Van a funar, demasiado. Disculpen. Amigo morenito, si a ti te muerde una araña, ¿te transformas en Spider-Man o en Venom? No, mentira. Discúlpame, discúlpame. Eso fue, ya me van a funar. Con eso terminé ya. Con eso ya me funan. Van dos ya. Van dos. Me van a funar, disculpe. Emilia Morales, terrible. No, ya, es venenoso. Ya, hasta acá. ¿Estamos bien con la explicación, muchachos? ¿Todo bien? La tercera ya es funada ya. La tercera es grabada y enviada al Ministerio del Interior. Seguimos. Hoy vamos a hablar de un autor llamado Borges. Profe, y Borges tiene las características que hemos dicho, algunas sí y otras no. ¿Por qué? Porque Borges, en este caso, ya, a ver, ¿Ah? a ver, ¡Ah! ya, ahí está, listo. A ver, porque Borges nació en Argentina, pero Borges, ¿qué cosa es lo distinto en él? Lo fantástico. Borges es uno de los autores que cambia completamente la historia de Latinoamérica con relación a la temática que tiene. Su literatura, como dice acá, se vincula más que todo con un tipo llamado ultraísmo, que es una poesía llena de metáforas. Además, eh, vamos a ver que su literatura se basa más que todo al cuento fantástico, al cuento ensayístico. Obras como poesía, famosos ensayos, cuentos. Hoy vamos a centrarnos en este libro publicado en el año 44, Ficciones. ¿Correcto? Pero vamos a ver acá sus características de Jorge Luis Borges. Los cuentos de Borges destacan como el maestro del estilo, ¿ok? Su estilo se crea por cosas muy importantes como ¿cuál es, profesor? La concisión sintáctica. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de concisión, hablamos de brevedad, la brevedad. Sus cuentos no son extensos. Él en pocas palabras te va a decir mucho, por eso que también se habla de la densidad semántica. ¿A qué nos referimos con densidad semántica? Cuando, te lo digo así, ¿no? La densidad semántica se refiere más que todo a que él utiliza pocas palabras, pero te va a dar muchos conceptos. A través de sus símbolos, porque le usa símbolos, a través de sus símbolos, eh, son, a través de sus símbolos, o los símbolos que utiliza, ¿verdad? Los símbolos que emplea son de múltiples interpretaciones. Justamente por eso es que hablamos de la densidad semántica, porque él usa símbolos que se pueden interpretar de diversas formas. Además, otro elemento importante, acuérdate, concisión, densidad, además, su literatura tiene el corte fantástico, ¿ok? Lo fantástico, lo que se aleja de lo real. En Borges vamos a ver, por ejemplo, el tema de los tiempos alternos, el tema de lo metafísico, el tema de la vida como como una falsedad de sueño, o la vida como si fuera un sueño, una irrealidad. Y todo eso se basa en lecturas suyas. Muchas veces hace alusión recurrentemente a libros que él ha leído, lecturas literarias y filosóficas, ¿ok? Ahora, Borges muchas veces coloca nombre de autores, nombre de libros, referencias bibliográficas, pero curiosamente, son referencias bibliográficas falsas. Él dice, no, yo encontré esta historia o esto pasó el año que se presentó tal libro o conversé con tal autor o esta frase lo encuentras en tal obra de tal autor, en tal página. Y uno cree que lo que dice es verdad. Entonces uno revisa y busca y lo que te dice es completamente falso. No existe eso en la vida real.
Los autores que plantea Borges son autores falsos. Él crea, como se dice, una realidad alterna donde los autores que te menciona existen en la realidad, cuando no es así. Él te engaña, ¿no? Y te engaña de la forma más terrible y desleal. Te hace creer que esos autores existen en la vida real. Y no, yo fui engañado, señores, por Jorge Luis Borges. Fui engañado, creí en sus palabras, creí que lo que me contaba eso era cierto. Es que es hombre, dice bebé. Lo sé, correcto, Angelina, es hombre, bebé. Sí, estás viendo y no ves, bebé, estás viendo y no ves. Sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial, pero es un enigma filosófico. Y los personajes se definen por sus acciones. Claro, depende de lo que haces para definirte como persona. Si eres cobarde o valiente. Mira, esta última idea te lo voy a aplicar con un cuento llamado El Sur. Un intelectual que toda su vida se había dedicado a los libros, viaja a hacer una conferencia al sur de Argentina. Y estando en el tren, de pronto dice que hay un hombre que lo está molestando, lo está incomodando, le está tirando saliva, imagínate, que era un gaucho. Un gaucho es como un hombre valiente en la zona de Argentina. Es un hombre vinculado a la delincuencia en Argentina. Un hombre del campo, pero un hombre salvaje. Y en un momento este hombre ya que nunca en su vida había peleado porque siempre se había dedicado a sus libros, se molesta, ¿no? Dice, señor, déjeme incomodar. Y le levanta la voz al gaucho. Y el gaucho dice, ¿sabes qué? En la siguiente parada del tren, tú y yo nos vamos a bajar. Toma esta navaja y abajo nos matamos a navajazo, le dice. A ver, te hago una pregunta. ¿Tú en ese momento qué harías? ¿Tú qué harías en ese momento? Sabiendo que tienes la de perder, porque nunca en tu vida has peleado. Te has dedicado netamente a eso. ¿Qué haces? ¿Bajas del tren y te peleas con el gaucho? ¿O en este caso le pides, sí, te quedas callado y retrocedes ante tal propuesta? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías en ese momento? Me quedo callado, me callo. No digo nada. Me acobardo porque me va a matar. ¿Te das cuenta? Los personajes se definen por sus acciones a veces. Ridículo. ¿Sabes lo que hace el joven? Agarra la navaja y le dice, está bien, lo vamos a hacer. Entonces, el personaje al final termina actuando con, entre comillas, con cierta valentía, ¿no? Y va abajo. Ahora, no es que hagamos eso, ¿no, joven? Es un relato nomás, por si acaso. Claro. Entonces el personaje al final terminó bajando y bueno, no se cuenta qué le pasó, ¿no? No se sabe si murió o no murió, pero ya el personaje se definió por su acción, ¿no? A eso se refiere, pues, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver por ahí. Tómale captura acá, por favor. Al final no se sabe qué es lo que pasa, porque la historia termina cuando el tren para, dice que el joven baja y ahí queda la historia. A ver, acá dice, ¿no? ¿Cuáles son los temas que aborda Borges? Temas filosóficos y metafísicos, como por ejemplo la ambigüedad que existe entre lo que es lo real y lo ficcional, ¿no? El tiempo también, que fluye y se inmoviliza. Ahí está. Ya. Por ejemplo, como vamos a hablar ficciones, yo te voy a decir ahorita un cuento para cada uno de estos. Te voy a relatar un poco sobre esto. Por ejemplo, hay un cuento que habla mucho de esto, de la realidad y la ficción. Un cuento llamado Las ruinas circulares. Un hombre llega hacia una isla, escúchame, ¿ah? Y en esa isla este hombre está solo y comienza a soñar la imagen de una persona. La imagen es profesor como de una escuela, pero comienza a imaginar sobre todo a uno de sus alumnos y comienza a recrearlo en su mente. Y de pronto descubre que en el templo donde él está, que es un templo destruido, hay un dios de la isla llamado el dios del fuego. Y este dios del fuego le pide, por favor, que el sueño que tiene en su mente se vuelva realidad porque se siente muy solo. Lo que quería hacer este hombre era imponer esta imagen del sueño en la realidad.
Al final el dios del fuego le dice, está bien, lo vamos a hacer. Este hombre va a aparecer frente a ti, va a creer que es un ser humano, pero no va a tener pasado ni consciente, ni pasado, ni experiencia, ni historias. Este hombre va a respirar, va a comer, pero cuando toque el fuego no se va a quemar, porque siendo yo la naturaleza que lo ha creado, el fuego no lo va a quemar. Es decir, que de pronto, cuando este hombre, el mago, llamémoslo así, ¿no? Abre sus ojitos, frente a él está ese sueño que tenía, ¿no? Ese sueño que es muy semejante a él. Tiene muchas cosas del creado, ¿no? Y lo ve y se siente un dios, se siente alguien que ha creado algo diferente. Y lo va educando, criando, hasta que de pronto este personaje desaparece. Y por ahí escucha historias de alguien que tiene el poder de pisar el fuego y no quemarse, ¿no? Entonces él sabe que ese hombre de quien habla es el sueño que él ha creado. Y en un momento determinado dice que todo, él quiere salir de ese templo y de pronto el templo comienza a quemarse. Comienza a quemarse, dice que los fuegos comienzan a llegar hacia ese hombre, hacia el mago, el creador, y él siente que ya la muerte ha llegado a coronar su vida, ¿no? Pero en ese momento dice que el fuego comienza a tocarlo y con tristeza, con vergüenza, se da cuenta que las lenguas de fuego no lo queman tampoco. No hubo combustión, no hubo quemaduras, y con resignación, con tristeza, el mago se dio cuenta que él también era un sueño. El otro lo estaba imaginando. ¿Ah? Fin. ¿Qué Eh, pasó ahí? un sueño dentro del sueño, pues, ¿Ah? ¿Ah? un sueño Hola. dentro de otro sueño. No. Sí, el hombre Ole. que creó a este sueño, también a la larga, también se dio cuenta al final que también era sueño de otra persona. Ah, Claro, eso tiene que ver, a eso se refiere con los temas filosóficos, ¿no? Metafísicos, la ambigüedad. ¿Ok? Ahora, es un cuento completamente fantástico, bravo, ¿no? Uno de los mejores cuentos que ha escrito Borges. El tiempo que fluye y se moviliza. Por ejemplo, hay un relato llamado El milagro secreto, donde un hombre lo condenan a muerte y de pronto él era un escritor y pide en sus sueños que Dios por favor le conceda un tiempo para terminar la obra teatral que él había escrito. Dice que en sus sueños aparece una biblioteca enorme y está la imagen, le dice un hombre que para que Dios le conceda ese tiempo tiene que buscar la palabra Dios en uno de sus libros de toda esta biblioteca. Y él agarra un libro y comienza a buscar y no encuentra. Y de pronto agarra y pone su dedo en cualquier hoja y dice, aquí está Dios. Y escucha, tiempo ha sido concedido. Así que el hombre se levanta y sigue en la cárcel, lo llevan para fusilarlo. Y cuando están a punto de fusilarlo, dice que no, preparen, apunten, fuego. Y la bala sale, y todo de pronto se queda, todo se queda inmóvil. Así que ese hombre se dio cuenta que el tiempo se le había conseguido. Y en un año terminó de reescribir la obra teatral que tanto quería. Y ni bien terminó de escribir la obra literaria, colocó el punto final, volvió nuevamente al lugar donde iba a ser fusilado. Y la bala traspasó su cerebro. Terrible. Ficciones es un libro que te cuenta historias completamente alucinantes. El caos, el orden, el laberinto, el azar también, otro tema importante, el azar. Por ejemplo, imagínate un mundo donde el destino de los seres humanos se basa en una lotería, es decir, se basa en un sorteo. Por ejemplo, ¿no? Este mes te toca ser a ti estudiante. El siguiente mes te toca ser a ti un contador. El siguiente mes te toca a ti, cada mes es un sorteo. Y en el sorteo sale que cada persona va a desempeñar una función en el pueblo. Por ejemplo, este mes te toca ser estudiante, al siguiente capaz un policía, luego siguiente un docente, luego siguiente un abogado. Al final eres todos y a la vez no eres nada. Hasta van a cambiar. Hoy eres hijo de Juan, mañana eres hijo de Pedro, así. Entonces, los hijos, la familia, no hay nada. Todo se define por el azar. Imagínate, ¿eh? Un mundo así. Un universo basado en el azar. Es lo que justamente hay un cuento llamado La Lotería
La lotería de Babilonia, donde habla justamente eso, ¿no? ¿Ok? El valor, la cobardía, lo que te he contado, el sur, y la metáfora de identidad, ¿no? Como el caso de los espejos. Claro. Espejos, la duplicidad, ¿no? El doble, como el caso del cuento que te he contado, ¿no? La historia del doble, los espejos. Borges decía en sus cuentos, ¿no? La cópula y los espejos son aborrecibles porque multiplican a las personas. Muy bien, muy bien. Sigamos por acá. Buena captura. Listo. Ficciones, como te digo, es un libro que agrupa, ¿no? El jardín cerrado que se bifurcan, artificios. El primero incluye 8 relatos, la biblioteca de Babel, que es una biblioteca enorme, la reina circular que te he contado. En Artificios hay 9 relatos, como Funes el Memorioso, un hombre que tiene el recuerdo de todo, La forma de la espada, que habla de una tradición, ¿ok? Desnudo por su asombrosa erudición literaria, su imaginación superativa, la marca fantástica o detective. Claro, hay cuentos detectivescos, por ejemplo, hay un cuento llamado eh, La muerte y la brújula, donde hay un hombre que está siguiendo a un asesino y el asesino deja pistas para que este hombre pueda investigar y al final el investigador termina siendo la cuarta víctima del asesino. Es decir, había cometido 3 actos, 3 asesinatos y el cuarto asesinato estaba buscándose, estaba siendo buscado y al final termina siendo el investigador el cuarto asesinato, ¿no? Que iba a ser matado por muerte en, en la cuarta ubicación. Es un cuento muy interesante. En la mayoría de sus casos, constante juego de advertencias, ambigüedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, sus cuentos tienen esto, ¿no? Tienen lo que es la concisión, podemos resumir sus cuentos por la concisión, la brevedad, ¿ok? La brevedad, el tema también de lo apócrifo, apócrifo también. El llamado cuento ensayo, ¿por qué? Porque incluye lo que son citas bibliográficas, incluye citas, ¿no? Libros falsos, ¿no? Todo esto falsos. ¿Correcto? ¿De acuerdo, chicos? Además, acuérdate, 2 temáticas. ¿Cuáles son las temáticas de Borges? Lo que hemos dicho hace rato, ¿no? El tema de lo detectivesco, el tema de lo fantástico, lo metafísico. Incluso vamos a ver que está también el tema de lo libresco, ¿no? El carácter libresco se refiere a hacer alusión a temas de su lectura, como por ejemplo el tema de la filosofía, metafísica. Vamos a hacer que él a veces reescribe relaciones o hace referencias a libros que él ha leído, ¿no? Obras que él ha leído. Por ejemplo, Pierre Manner, el autor del Quijote, ¿no? Quijote es una obra que él ha leído y acá hace una referencia a que alguien en estos tiempos se quiere escribir la obra de Quijote nuevamente, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Ahora, si vemos en este caso la obra llamada, o bueno, Alejo Carpentier, él nació en La Habana, ¿no? Murió en París, novelista, ensayista, ¿no? Él comienza a asimilar lo que son las técnicas europeas, pero sobre todo, lo más resaltante en Alejo Carpentier es el tema de lo real maravilloso. Sin duda, él es el que instaura ese concepto dentro de lo que es Latinoamérica. La creencia de lo fantástico, de lo sobrenatural, como una impronta, como una marca de lo latinoamericano. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuáles son las características de su obra? Primero, que plantea el concepto de lo real maravilloso como eje de la tradición africana, ¿no? Como te dije hace rato, la historia de la creencia en la magia negra, vudú, la creencia de este tema del hombre que puede transformarse en diversos animales. Los temas que aborda son temas míticos y mágicos, orientados más que todo al ocultismo y proveniente de la magia negra vudú, ¿no? La metamorfosis de algunos personajes, también justamente la identidad americana con relación a las raíces afroeuropeas que hay en el Caribe, ¿no? Estas raíces africanas y francesas
que se va a ver en el Caribe, ¿no? Claro, acuérdense que en el Caribe hay muchos africanos que son traídos, pero la colonia es francesa, por eso se habla de los europeos. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? La obra que nos interesa es el reino de este. La historia se basa en la Revolución Negra en Haití. Ahí vamos a ver la historia de quién. Dos personajes importantes. Tres personajes en sí. Personajes como quiénes, a ver. Personajes como Tinoel, que es el que nos va a ayudar el que relata la mayoría de la historia. Bueno, que la obra está en tercera persona. Macandal y Bowman. ¿Ok? Tinoel es un personaje que es un... Todos son esclavos. Tinoel y Macandal son esclavos de un hombre llamado Lenomar de Messi. Ahora, ¿qué va a pasar? Macandal lamentablemente va a sufrir un accidente y va a ser el primer hombre que se acerca, va a tener un problema en el brazo, le van a cortar el brazo por un problema, ¿no? Y lo van a llamar el Manco Macandal. Ahora, Macandal va a ser uno de los primeros que se acerque a lo que es la magia negra vudú. Con los conocimientos de hechicería, Macandal va a poder transformarse en diversos animales y va a liderar una rebelión contra los franceses que habitaban en la zona de Haití. Lamentablemente, esta rebelión va a acabar cuando van a buscar a Macandal, pero Macandal usaba el veneno para matar a todos los franceses. Y nadie lo podía atrapar porque nadie sabía que Macandal tenía el poder de transformar, según la creencia de los esclavos, ¿no? El poder transformarse en diversos animales, en una avispa, una abeja zumbón, en una avispa, en una iguana verde, en cualquier animal se había transformado en Macandal. Hasta que un día aparece en una boda de los africanos y de pronto dice que lo atrapan y lo lanzan al fuego. La gente dice que de pronto Macandal se zafó de las cuerdas y comenzó a caminar por encima de las llamas del fuego y cayó sobre él. Otros dicen que se transformó, uno dice que murió quemado y otros dicen en este caso que se transformó en una mariposa y voló y voló y voló Macandal. Y hasta ahora convive y vive en la creencia africana que cualquier animal que aparezca por ahí puede ser Macandal observando a los esclavos africanos. Luego apareció Bokman, que también un jamaiquino que lidera una rebelión, pero él era un hombre más metido a lo intelectual porque él sabía que en Francia ya se había declarado la independencia, ya no había esclavitud. Al final vamos a ver que Bokman va a liderar una rebelión terrible porque van a matar a todos los franceses que estaban en Haití. Y vamos a ver, muchachos, que de pronto llegan soldados franceses y comienzan a matar a todos los esclavos. Pero ningún francés quería quedarse en Haití ya por lo que había pasado. Por eso que el que va a asumir el reino en Haití va a ser el primer rey negro, el rey negro llamado Henry Christopher. Henry Christopher. Fue una masacre, sí. Por si acaso, esto pasó en la vida real. ¿Ah? Macandal, Tinoé, Bogman, Henry, existieron bueno, Tinoé no, pero Macandal, Bogman, dicen, Henry Christopher decía, sí Profe, son personas que existieron en la vida real. de hecho, la historia de la Revolución de Haití es súper sangrienta. O sea, ellos mataron incluso a los niños, a las mujeres, a todos los franceses que estaban. Cuando levantaron, mataron a todos. Claro, eso fue el año 1779, más o menos. Por eso que cuando de pronto hubo una rebelión en el Perú, la rebelión indígenas, los españoles tuvieron miedo, pues, porque tenían el temor de que pasara lo mismo que pasó en Haití. Cuando escucharon que los franceses habían sido degollados por los africanos, dijeron, uy, acá va a pasar lo mismo, acá va a pasar, por eso que muchos de ellos como que no se doblegaron ante lo que fue la revolución de los esclavos indígenas acá, bueno, hubo cierto temor por ese punto, pero fue una, como dices tú, como dice usted, disculpe, fue una masacre terrible, por eso que, de cierta manera, por mucho tiempo, se consideraba que estos hechos eran relacionados con lo que es la magia negra, ¿no? Ahora, al Dicen que son final, el rey caníbales, negro ¿no, profe? Al final, disculpen, el rey negro Henry Christopher, más allá de haber sido, ¿no? De la raza y todo ello, era un hombre muy tirano, era un tirano terrible, porque era peor que los blancos.
Tanto así que al final también los esclavos africanos lo terminaron matando también a él. Sí, y lo peor, ¿no? Y disculpa que voy a referirme de esta manera, ¿no? Disculpa que voy a expresarme de esta manera, porque así dice la novela. Lo más triste es ver a un negro que golpea a otro negro. Lo más triste es que un negro pega a otro negro marginándolo, ¿no? Es decir, esclavizando a otro de su misma raza, era lo peor, ¿no? Era lo más terrible. De un blanco a un negro se comprende, entre comillas, por esta terrible, digámoslo así, marginación, discriminación que existe. Pero de un negro a otro negro, no, pues. Y es lo que decía la novela, ¿no? Al final, a Henry Hill también lo van a matar. Bueno, él se va a suicidar y dice que su cuerpo va a estar emparedado en una de las paredes de un rey. Él manda a construirse un palacio. Henry se manda a construir un palacio en la zona de Sans-Souci, que es una zona en Haití. Haití, tú sabes que es uno de los países más pobres en Latinoamérica. Haití, por si acaso, no habla castellano, habla francés. Pero sí existe en Haití ese palacio, el palacio de Henry Christopher, en un llamado Sans-Souci, se llama el lugar, Sans-Souci. Ahora, se dice que en las paredes de ese palacio aún está el cuerpo de Henry Christopher y que hasta el día de hoy no se ha descubierto, ¿no? Creo, Lebro. ¿Ok? Vamos a ver por eso, muchachos, el creolero, claro. Pero es una variación es un afrancesado, ¿no? Es una versión, una derivación del francés, si no me equivoco. Es una derivación del francés. Es un dialecto del francés. Sí, profe, Correcto. de hecho dicen que es porque los franceses eran muy racistas, en cambio los españoles, o sea, porque eran como gente más culta, ¿no? Para esa época. En cambio los españoles que vinieron acá eran como delincuentes, gente de baja sociedad y se mezclaron con nosotros, pero los franceses no, eran tan racistas que decidieron no mezclarse. Yo creo que por eso había como más resentimiento ahí en... Porque obviamente nosotros no queríamos matar a nuestros hermanos, ¿no? Incluso muchas de las guerras de la independencia de este lado de América se dieron hermano contra hermano, primo contra primo, pero allá no, allá eran o ellos o nosotros y de verdad fue muy sangrienta, de hecho. Y ahora, Sí, exacto, como dice Andrew, ahora todo el equipo, la selección de Francia son negritos, entonces... claro, claro, es verdad, pues sí, los franceses eran muy racistas, muy marginados. Claro, y eso bueno, como dices tú, Profe, ¿y eso que los haitianos son caníbales? Hasta el momento se dice que sí son. se dice que fue las zonas caribeñas. Bueno, según los antiguos, no sé, había zonas caribeñas, pero incluso hasta el día de hoy en Haití hay creencias todavía de la magia negra, de la magia vudú. Tú puedes buscar videos así en YouTube de la magia negra en Haití, aún se sigue manteniendo eso, ¿ah? Los santeros, todo, claro. Entonces, al final, ¿qué va a suceder? Sucede que al final, cuando el pueblo ya está sin porque el rey negro termina siendo asesinado, ¿qué va a pasar? Va a suceder que de pronto llegan los agrimensores. ¿Qué son los agrimensores? Los agrimensores son como mulatos que llegan a repartir las tierras, es decir, llega un cambio, ya no esclavitud, sino ahora feudalismo. Y ese es donde Tinuel, él se da cuenta que también puede transformarse en animales y comienza a escaparse de los agrimensores, ¿no? Ya el Tinuel era ya mayor, era anciano ya. Y los animales huelen su cobardía y lo alejan. Y es ahí donde Tinoé se da cuenta que Macandal, si se transformaba en animales, ¿era para qué? Para luchar contra los esclavizadores. Y en cambio él está huyendo. Y él tuvo ahí una epifanía, ¿no? Sabiendo que justamente que lo mejor que puede ser un hombre es luchar para que otro hombre pueda vivir mejor. Y lo mejor que puede hacer un ser humano es mejorar su condición y mejorar la condición de los demás. Y para lograr eso no lo puede hacer en el reino de los cielos, porque ahí todo está ya determinado, no hay nada que cambiar. Donde el hombre puede mejorar, amar en las plagas, ser mejor en la pobreza, es en el reino de este mundo, ¿no? En esta tierra, chicos, acá está acá está el cielo y el infierno a la vez, muchachos. Acá se determina todo. No esperes en el cielo ni en el infierno nada. Acá se paga todo, amigos. ¿Quieres conseguir algo? Hazlo acá. Acá vas a conseguir tu máximo esplendor. Acá vas a lograr tus máximas metas. En el reino de este mundo, Señor. Es una novelaza, novelaza.
De verdad, los dos autores son muy buenos. Borges con sus elementos que te reventan el cerebro, y esta novela a los que les gusta más la historia, los sanguinarios, los sangrientos, es una novela muy buena, muy buena. El horror maravilloso, como ya expliqué que el horror maravilloso, ¿no? El horror maravilloso es justamente la asimilación de estas creencias que habíamos dicho, ¿no? Las creencias caribeñas dentro de lo que es la literatura, ¿no? El horror maravilloso tiene que ver con elementos mágicos basados en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Este concepto lo planteó Alejo Capellán en esta novela. Múltiples sorpresas. En el mundo mágico perviven numerosos elementos folclóricos, donde está la tradición africana, donde el vudú, los ritos y los bailes son expresiones de la cultura distinta. La novela combina por eso la realidad y el mito. Muy bien. A ver, por acá te hacen un videíto sobre Alejo Carpentier. Ya, dame un segundo. Dame un segundo, por favor. No, no, José. No es tan importante eso. A ver, vemos este videito. Las claves te lo voy a dar en la clase de lenguaje, ¿está bien? Por cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Podemos quedar en eso hoy para ver este videito? Ya, listo. Miren, pero resuelvan, por favor, ya, chicos. Para no su tiempo, para resolver, y en la clase de lenguaje le damos las claves por esta semana. Gracias. ¿Se escucha? Listo. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos. A Van Gogh le bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento nunca fue sino una artimaña literaria. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de los hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados. Y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías.
Hijo de arquitecto francés y madre rusa, Alejo Carpentier nació en La Habana el 26 de diciembre de 1904. Yo era bastante lector desde muchacho, pero me acerqué bastante tarde al mar. Y vine a descubrir lo que era el mar, lo que era nadar, aprendí a nadar solo, a la edad de, digamos, unos 11 o 12 años. Y desde entonces mi afición por el mar, y muy principalmente por el mar Caribe, es algo que no me ha abandonado. Y atravesó el ancho mar, y sintió el sortilegio de las tierras de Haití, y conoció la prodigiosa historia de Macandal, y halló en el Caribe las advertencias mágicas que lo iluminaron para descubrir lo real maravilloso americano. Fenómeno presente en el reino de este mundo. La novela que nos habla de la primera insurrección gestada por la independencia del Caribe. Verdaderamente, en la acción de Macandal se encuentra todo lo que yo he llamado una vez en un ensayo lo real maravilloso americano. Es decir, lo real que siendo real es maravilloso. No confundirlo con el realismo mágico, tal como lo entendía Franz Roth, el autor alemán, y que ha llevado muchos pintores a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Y lo cierto es que los esclavos de la llanura del norte se sublevaron convencidos de que Macandal, aunque no lo veían, andaba entre ellos. Él era el ave que veían en el cielo. Él era el colibrí que veían libando el néctar de las flores. Él podía ser un caballo, podía ser un perro, podía ser cualquier miembro de la gran especie animal. Y lo más extraordinario es que aunque lo quemaron, quedó la creencia en el vodú haitiano y quedó la creencia en los que eran fieles a su palabra, que algún día volvería, pues en el momento de ser quemado, no había sido quemado, sino que se había transformado en mosquito y de esa manera había huido del suplicio. Lo real maravilloso es, sin dudas, una mirada al continente. Una mirada desde adentro. Hay que saber captar lo real maravilloso en la esencia de las cosas que nos rodean. En el toque del tambor y la magia del folclor danzario de la santería cubana. En su andar por el Caribe, a cada paso encontraba Alejo lo real maravilloso. Bueno, chicos, ya les voy a pasar el link para que si quieren terminar de ver el video, que está muy bueno, e incluso sale Alejo Carpentier ahí, lo puedan hacer.
Chicos, por cuestión de tiempo, ahí le dejo el link para que puedan observarlo ya cuando tengan su tiempito. Ya chicos, gracias. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Gracias, cuídense. Nos vemos. Cuídense bastante. Gracias por los aportes en la clase. Gracias.